Gloria a Dios. Bueno, hermanos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Hermanos aquí presentes, gloria a Dios porque vinieron a alabar al Señor. Hemos alabado, hemos adorado al Señor. Ahora vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y es tiempo de compartir el mensaje. Les invito a aquellos que me ven en las redes sociales que nos inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos para ponernos en las manos de Dios. Que Dios nos hable en esta mañana. Mi buen Dios y Padre nuestro que vives, que reinas en las supremas alturas, una vez más, Padre, estoy aquí postrado de rodillas espiritualmente ante ti, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia, mi Dios, para pedirte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que seas tú quien hables a través de mis labios. Padre, unge mis labios y habla a través de mis labios para que el pueblo sea glorificado, sea edificado, reciba ese alimento que solamente tú puedes darnos. Me deposito en tus manos, Señor. Padre, para glorificarte a ti, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver este mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, todos aquellos que están aquí presentes. El título del mensaje es ¿por qué te pones a hacer lo que Dios no te ha mandado? Ese es un mensaje muy claro, porque en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha gente que por sí misma, porque lee la Biblia, ha leído la Biblia, le ha gustado y empiezan a formar sus propios grupos, empiezan a formar iglesias como hacer cualquier negocio. Y esto, las cosas de Dios, no es para hacer negocio, ni es para hacerlo porque a mí me guste, es porque Dios nos llama a hacer su obra. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de estos personajes, como sin ser ellos enviados, solitos se ofrecieron a hacerlo. Vamos a ver, vamos a leer en el libro de Levíticos. Primeramente vamos a ver en el libro de Éxodo 29:9. Vamos a ver un personaje muy claro ahí, Éxodo 29:9, donde dice aquí la palabra del Señor así. Dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bueno, aquí vemos cómo Dios le dijo a Moisés que le ungiera a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué los iba a ungir? Para que ellos fueran sacerdotes perpetuos. Ellos tenían un ministerio en la obra de Dios. Iban a ser sacerdotes perpetuos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, porque después de tener un sacerdocio perpetuo, miren lo que hicieron. En Levítico capítulo 10 versos 1 y 2, vamos a leer Levíticos capítulo 10 y vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así: de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él
nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Aquí vemos cómo los hijos de Aarón, que ya habían sido ungidos para el sacerdocio perpetuo, fueron a hacer algo que Dios no los había mandado. Ellos no estaban para que fueran a ofrecer ese fuego que nadie los había mandado. Y por esa causa, por haber hecho algo que ellos pensaban que estaba bien, Dios les trajo muerte. Dice que en el verso 2 dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Los hijos de Aarón cometieron este grave error de haber ofrecido ese fuego en esos incensarios sin que Dios los mandara. Es ahí, por eso está el tema, el título, el mensaje: ¿por qué te pones a hacer lo que Dios no te ha mandado? Porque cuando te pones a hacer algo que Dios no te ha mandado, te va a traer juicio. Lo vemos aquí con estos hijos de Aarón. Es el primer punto que vemos, cómo Dios les trajo juicio. El segundo que vamos a ver se encuentra en el Segunda de Samuel. Vamos a ver Segunda de Samuel. Y vamos a ver en el capítulo 6, versos del 1 al 11. Vamos a leer ahí, capítulo 6, versos del 1 al 11. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El otro punto que vemos aquí de personas que se pusieron a hacer algo que no les correspondía fue este personaje, Usa. Usa
iba en la parte trasera y su hermano Ahío iba adelante. Y dice que los bueyes que jalaban ese carro nuevo donde llevaban el arca, se iba a voltear. Se iba a voltear cuando enseguida Usa mete la mano para detenerlo, para que no se cayera. La intención no era mala, era buena. Era evitar que se cayera el arca. Pero déjame decirte, hermanos aquí presentes y aquellos que me están viendo allá en las redes sociales, si Dios no te ha puesto a hacer algo, no lo hagas, porque te va a alcanzar el pecado. Hacer algo que Dios no te ha mandado se llama pecado, se llama desobediencia. El arca del pacto, los únicos que podían tocarla eran los sumos sacerdotes. Toda la rama sacerdotal, ellos podían llevar esa arca, pero nadie más fuera del sacerdocio. Entonces Usa se le hizo fácil agarrar el arca, y como es algo tan sagrado que era donde Dios se manifestaba, Dios no pasa por alto nada. Ahora déjame decirte, hoy en día, como decía al principio, la mayoría ponen iglesias como poner un negocio. Algo tan sagrado, tan santo, la gente por su ignorancia o por su avaricia, lo hacen, lo van degradando. No le dan la importancia. Y por eso es este mensaje, para que si tú que me estás mirando, estás en un lugar donde Dios no te ha puesto, salte de ahí. No esperes a que te llegue el juicio, porque Dios ha establecido un orden, y ese orden Dios mismo no lo viola. Y aquí este otro personaje, Usa, la intención era buena. Quizás tu intención sea buena, mujer que te haces llamar pastora. Quizás tu intención sea buena, pero a Dios no le agrada eso. Y si Dios no te ha puesto ahí, porque su palabra así lo dice, salte antes de que te alcance el juicio de Dios. Entonces aquí ya vamos con dos personajes que se pusieron a hacer algo que Dios no les había mandado. Vamos a ver otro personaje que lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer el verso del 14 al 33. Dice así la palabra del Señor. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo, perdón, le echaron en un gran hoyo, dice, en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre.
y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope, y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey. Y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Bueno, esta lectura que tuvimos ahorita es cuando Absalón era hijo del rey David. Absalón se rebeló contra su padre porque él quería quedarse con el reino. Absalón quería quedar con el reinado. Y como Absalón se dio cuenta que no era a él, sino que era
a su otro hijo, a Salomón, entonces Absalón juntó gente y se levantó contra su padre. Y fueron a pelear. Entonces el rey David se quedó en su casa, se quedó en el palacio y no fue a pelear contra su hijo, pero sí fue todo su ejército. Entonces los rodearon allá y les dieron grande batalla el ejército de David contra los Absalón y sus hijos, sus soldados que se habían levantado en contra del rey. Y por allá, cuando los sitian los soldados del rey David, aquellos empiezan a huir. Absalón también huyó. Cuando ustedes leen empezando el versículo 1, ahí se dan cuenta toda la historia. Entonces Absalón iba huyendo en su caballo y se entremetió entre donde había mucha vegetación. Dice la escritura que allá Absalón tenía el cabello largo. Dice que se enredó entre bejucos, allá entre la hierba, y el caballo se fue de paso y él quedó colgado. Ahí quedó colgado. Entonces los soldados que iban correteándolo lo alcanzaron ahí. Pero antes de que el rey David enviara a sus soldados a pelear, les dijo claramente que no le hicieran daño a Absalón, su hijo. Y el general, el que iba al mando del ejército, odiaba a Salomón porque era muy malo. Odiaba a Absalón. Entonces él no respetó la orden del rey. Y cuando lo vio ahí, dice que este general, con los demás soldados que llevaba, agarró y le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Entonces ya le dijo a los demás: ay, despedácenlo. Y se fue el general. Y cuando llegó donde estaban todos reunidos, donde estaba su campamento, dice que llegaron ahí. Y entonces el general manda a Ahimaas dice que este hombre era el mensajero, era el que traían en las guerras, y ese iba siempre a dar las buenas nuevas, lo que estaba pasando. Entonces ahí dice la escritura que este hombre, cuando vio que llegó el general, él llegó a Ahimaas y le dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Eso lo dice en el verso 19. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 19. Ahí es donde se le presenta y dice: voy a correr y voy a llevar las nuevas. Y el rey, Joab, el general Joab, dice, respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. O sea, el general Joab le dijo: hoy no vas a llevar las nuevas, las vas a llevar otro día. No darás hoy las nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Eso fue lo que el general Joab le dijo a Ahimaas. Y Joab dijo a un etíope, o sea, el general Joab mandó a un etíope, un soldado de Etiopía, pero era soldado etíope. Le dijo: ve tú y di al rey lo que has visto. Porque él vio, era soldado de los que iban con él cuando mataron a Absalón. Por eso le dijo: ve tú, di lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. O sea, le dijo, se le cuadró, le dijo sí, y se fue corriendo. Y miren, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como sea, yo correré ahora tras el etíope. O sea, dice, no importa, yo todos voy a correr atrás del etíope. Y el general le dice: hijo mío,
¿para qué has de correr tú si no vas a recibir premio por las nuevas? O sea, ¿para qué vas a correr? Llaman de aquel, ¿qué vas a correr? ¿Qué vas a hacer? No te van a dar ningún premio. Mas él respondió, sea como sea, yo correré. O sea que a él no le interesaba, le gustaba el chisme. Quería llevar a fuerzas la noticia. Pero él no sabía cuál era la noticia. Porque si se dan cuenta, el general le dijo al etíope, ve y cuenta al rey lo que has visto. Nunca le dijo, vas a hacer esto. Entonces le dijo, correré. Entonces le dijo, corre. Ya cuando le dijo, o sea, como sea, yo voy a correr. Corre pues, ve. Y corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, le urgía llevarle el chisme, que corrió más recio y largó al que habían mandado a llevar las nuevas. Dice que llegó allá, ya estando cerca donde estaba el rey. Dice que el que estaba en la atalaya, el que estaba arriba mirando lo que pasaba y avisaba, dice que miró cómo venía uno corriendo y dijo, el rey, dice, trae buenas nuevas. Y luego volvió a mirar y vio que venía otro corriendo. Dice, y ese que viene corriendo delante, dice, se parece a Ahimaas. Y dice, trae buenas nuevas también. Pues cuando llegó primero Ahimaas ante el rey, y luego enseguida el rey mismo le pregunta, dice que el rey le preguntó, ¿Absalón vive? Y miren lo que dijo el rey. Miren lo que le dijo el rey. Y cuando en el verso 29, y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. O sea que él no sabía qué decir. Él dice que nomás vio un alboroto y llegó y es todo lo que vio. Pero no lo mandaron a llevar noticias, nada, sino solamente él fue a decirle que había visto un alboroto. Él vio el alboroto porque vio que el general Joab había mandado al otro, y luego dice, y a mí tu siervo. Si a él no lo mandó, pero ahí estaba diciendo que lo había mandado, pero él no dio ninguna noticia, porque no había sido mandado. Y luego enseguida dice, y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi rey, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que habían levantado contra ti. Se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti, para mal. ¿Qué le quiso decir? Como ese joven quedó, así sean tus enemigos. ¿Qué le quiso decir? Que Absalón había muerto. Y el rey entendió y empezó a llorar, dice, porque entendió que su hijo había muerto. Y el punto es este. Así como este personaje, que sin que lo mandaran, fue según él a llevar mensaje y no tenía mensaje que dar. Así hay muchos pastores, hay muchos evangelistas
que llevan según el evangelista, supuestamente es para llevar el evangelio. Conozco yo evangelistas que llevan un mensaje, hacen un mensaje y lo predican donde quieran. Un mensaje. Y no, no es un mensaje que Dios les da para darlo en ese momento, sino es un mensaje de hablar de la palabra de Dios, del evangelio, y eso es lo que hacen. Pero Dios nunca los ha llamado. Por eso no pueden dar el mensaje que Dios da. Así hay muchos pastores que una vez escuché a un pastor que me decía, no, dice, pues yo ya no sé ni qué predicarles, ya les prediqué toda la Biblia. Así me decía un pastor. Entonces, ¿cómo es posible esa expresión? Eso me dice que ese hombre nunca fue llamado para ser un pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia, Dios lo ha puesto para dar el mensaje al pueblo. Por eso el pastor vino a sustituir al profeta en el Antiguo Testamento. Al profeta recibía el mensaje de Dios y el profeta lo transmitía al pueblo. Y hoy en día, en la gracia, en el periodo de la gracia, Jesucristo estableció los pastores. ¿Para qué? Para que den el mensaje. Pero hay muchos desgraciados que Dios ni los ha puesto ahí. Y están dando, así como mensajes que no saben ni lo que dan. Y por esa razón hay tanta ignorancia, hay tantas religiones, hay tanta gente que se está perdiendo, que está confundida, porque han escuchado esos mensajeros sin mensaje. Han escuchado a esos que se ponen a hacer lo que Dios nunca les ha mandado hacer. Este hombre llevaba un mensaje, pero no tenía mensaje. Y así hay muchos pastores que dan mensaje, pero no son mensajes. Solamente es palabra. Un mensaje es la palabra que sale de la boca de Dios para dársela a su siervo. Ese mensaje, esa palabra se esa rema. Y hay muchos pastores que nomás leen la Biblia y empiezan a hablar, a disque medio explicar lo que habla. Esa palabra se llama logos. Y hay muchos que dan logos, pero no dan rema. Y el rema es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesús dijo, que no todo el que le diga, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso, por esa razón hay tanta ignorancia, tantos muertos de hambre, porque no han comido la comida espiritual que sale de la boca de Dios y se la da a sus siervos, a los que Él mandó. Por eso Dios me dio este mensaje, para que ya dejes de estar estorbando en la obra de Dios si Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo. Bueno, vamos a ver aquí otro personaje y lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Y vamos a leer Números capítulo 16. Vamos a leer del 1 al 7. Y luego vamos a leer más pasajes ahí. Es mucha Biblia, pero nomás vamos a leer esto del 1 al 7 y vamos a ver cuál es el tema. En Números capítulo 16, versos del 1 al 7, el título es La rebelión de Coré. Coré era uno de los que iban con Moisés, un personaje que iba con Moisés. Y vamos a ver cuál es el asunto aquí. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Dan y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Oigan, todos estos fueron los que se levantaron con Coré. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés.
Oigan, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. O sea, engañaron a 250 para que se le opusieran a Moisés. Príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. O sea, no eran cualquier personas, eran príncipes del pueblo de Israel. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y hagan esto: tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. O sea que como Coré levantó a aquellos hombres contra Moisés, porque decían que Moisés y Aarón se levantaban solo ellos, que ellos mismos se levantaban para mandar en todo el pueblo. Ellos querían hueso, querían mandar, y por eso se levantaron contra Aarón y contra Moisés. Y cuando Moisés oyó eso, en el verso 4, dice que se postró sobre su rostro y se puso a orar a Dios. Y fue lo que les dijo: vamos a hacer esto a Coré y a sus 250 que levantó contra Moisés. Les dijo que tuvieran sus incensarios y que estuvieran allá en aquel lugar. Y dijo que pongan en él incienso delante de Jehová mañana, dice. Y el varón a quien Dios escogiere, aquel será el santo. Porque ellos decían que todo el pueblo era santo, que no nada más Aarón y Moisés podían hablar con Dios, porque también ellos eran santos. Por eso Moisés les dijo: mañana nos va a mostrar quién es verdaderamente el santo. Vamos a ver en el verso del 28 al 40, ahí es donde ya vemos a quién fue verdaderamente que llamó Dios. Versos del 28 al 40, dice así: y dijo Moisés: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Oigan, Moisés les dijo a todos, ya que estuvieron allá, les dijo a todos: en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Oigan, miren lo que les dijo, verso 29. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol.
y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea que como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Aquí vemos cómo Dios es un Dios celoso. Y Dios ya ha escogido los suyos, sus siervos, para la función que Él quiere que hagamos. Aquí vemos cómo Coré, él y su familia, habían engañado a aquella gente, aquellos 250 hombres, para que quitaran a Aarón y a Moisés, para que no les hicieran caso y quedaran ellos de líderes. Pero Moisés les dijo lo que iban a hacer para que Dios les mostrara. Esos 250 hombres les dieron los incensarios para que ofrecieran fuego a Dios. Y a Coré y a toda su familia, allí donde estaban, fue cuando Moisés habló ante toda la congregación y les dijo que en esto iban a saber quién era el que Dios había elegido. Dice: si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, si ellos, dice, al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. O sea que si ellos morían como normal, una muerte normal, dice, entonces Jehová no me ha enviado. Y luego miren lo que dice en el verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice que cuando terminó de hablar Moisés, se abrió la tierra y se los tragó vivos con todas sus cosas, a toda su familia. ¿Por qué? Porque se atrevieron a querer hacer algo que Dios no los había mandado. Era Coré de su familia. Y a los otros que también le hicieron caso, los 250, también dice que salió fuego de Jehová y los consumió. ¿Por qué? Porque no eran sacerdotes y solamente los sacerdotes eran los que podían acercarse a Jehová para ofrecer incienso, el fuego. Y ellos no eran sacerdotes y por eso los consumió, por estar haciendo algo que Dios no los había llamado. Aquí ya vimos entonces estos personajes, como Dios no los había llamado, pero ellos sí se ofrecieron. Ahora vamos a ver en Lucas, el último punto, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9
y vamos a leer el verso 57, 58, 61 y 62. 57 y 58 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo: Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vemos un ofrecido, así como aquel que quería llevar el mensaje sin que lo mandaran. Este solito vino y se ofreció. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 61 y 62. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos estos dos personajes cómo se ofrecieron solos. El primero dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús no lo estaba llamando. Y el otro, ahí en el 61, dice que entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré. Esos son los ofrecidos. Así hay muchos que solitos se ponen, se ofrecen para hacerlo, sin que Dios los haya llamado. Los que Dios llama casi nunca quieren realizar la tarea. Los que Dios llama. Y son los que se sienten más indignos y ponen excusas. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, fue un 26 de septiembre del 93. Fue el día que me bautizaron, cuando salí del agua. Fue cuando Dios puso esa pasión y ese llamado para ser su siervo. Y yo le dije: no, Señor, te equivocaste. Yo no sirvo para eso. Yo solamente sé hacer lo malo. Eso es algo muy grande, muy santo para mí. Y Dios, me acuerdo que esa noche, fue un domingo, 26 de septiembre, a las 6 de la tarde. Y ya ese mismo domingo en la noche, antes de irme a la cama, como 9:40, 9:45, agarro mi Biblia y me voy a leer a la sala. Y cuando abro la Biblia, en el libro de los Hechos, allá cuando Pedro estaba en Jope, orando. Cuando abro la Biblia ahí en Hechos: Pedro, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Ahí fue cuando Dios me estaba hablando a mí, diciendo que a mí ya me había limpiado, porque ya tenía un año que me había limpiado. Yo iba a ser un desastre en Acapulco, por una casa que compré en el 86. Y Dios no me permitió. Ese día que yo salía, ese día me convertí a Cristo. Y en la noche me la pasé orando por esa gente que yo iba a matar. Por eso me acuerdo yo del apóstol Pablo. Yo me acuerdo del apóstol Pablo cuando él mismo, que después de que se convirtió a Cristo, se la pasó orando. Y yo oraba por esa gente a la que yo iba a matar. Así es que aquel que me dice chaparrito, no sabes qué clase de araña era yo, amigo. Y ni creas que te tengo miedo. Yo ya no peleo. Hay alguien que pelea por mí. Se llama Jesucristo. Pero yo no soy la persona que tú piensas. Porque el Señor de la basura, de lo más vil y menospreciado, escogió Dios. Quizás un día oigas mi testimonio, quién sea yo. Porque si yo no fuera cristiano, créeme que ya te hubiera buscado, hijo del diablo. Pero dale gracias a Dios que ya no soy. Y ahí vemos entonces cómo Dios llama a los suyos. Estos se le ofrecieron solitos.
que querían hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no los estaba llamando. Y a los que Dios llama, sí ponemos excusas. Vamos a ver cuando Moisés fue llamado. Éxodo capítulo 3, verso 11. Éxodo 3, verso 11. Miren cómo fue llamado y no quería. No quería Moisés. En el verso 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Aquí vemos cómo Moisés estaba siendo llamado y él no quería ir. Vamos a ver el verso 4. Capítulo 4, verso 1, 10 y 13. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: